Hola, ¿cómo están amigos? El día de hoy nos encontramos en Toluca. Queremos bendecirles sus vidas y queremos agradecerle a Dios por todo lo que ha hecho nosotros. ¿Saben algo importante que nosotros tenemos que entender en el cristianismo o en las cosas de Dios? Aquellos que saben y conocen de Dios, es que tenemos que entender que los principios de Dios son fundamentales para la vida de un creyente. ¿Por qué son fundamentales los principios de Dios? Porque nosotros, si no acatamos reglas, podríamos decirlo, eh, en el sentido humanitario, en el sentido social, si nosotros no cumplimos ciertas reglas, nosotros podemos ser multados y esa multa nos puede costar algo muy caro. Lo mismo pasa cuando quebrantamos principios de Dios. ¿Sabe? La mayoría del cristianismo ahorita, hoy en día, está pasando o está sufriendo diferentes cambios o adversidades. ¿Por qué? Porque no han querido acatar los principios de Dios, ¿sabes? Diferentes asociaciones, diferentes religiones, aún dentro del cristianismo, diferentes asambleas han querido alejarse de los caminos de Dios, ¿sí? Querido alejarse de los principios de Dios, cuando los principios son lo que nos traen esa salvación, el cómo no cometer pecado, el cómo no adulterar, el cómo alejarnos del robo, de todas esas malicias. Hoy en día el cristianismo se ha perdido en principios y valores que están escritos en el Antiguo Testamento, Deuteronomio, Levítico, Génesis, Números. Algo que lamentablemente no hemos podido entender es que nosotros como creyentes necesitamos a Dios en nuestras vidas, necesitamos una fuente, ¿sí?, de principios. Yo sé que a veces suena muy religioso el querer decir, tienes que honrar a papá y a mamá, tienes que obedecer, no tienes que adulterar, no tienes que desear a la mujer de tu prójimo. Y sabes que muchas veces han querido saltar esos principios porque dicen, ya estamos bajo la gracia y si peco no me preocupo. Yo sé que Dios me perdona, yo sé que Dios me restaura, yo sé que Dios me acerco y usan como pretexto a nuestro Señor Jesucristo decir, yo me acerco al abogado que tengo para con el Padre, aún incluso somos cínicos en Dios. Muchas iglesias, hoy me he dado cuenta que en estos últimos tiempos se han quebrantado, se han desarraigado por pelear el liderazgo de la iglesia. Diferentes asociaciones se han peleado por el liderazgo de una iglesia, de todas las comunidades, de todas las congregaciones. Se han peleado o ha habido división porque ha habido adulterio dentro de las iglesias. Ha habido división porque no ha habido honra y santidad a Dios. Cuando nosotros no nos acercamos a los principios de Dios, no vamos a entender lo que Dios quiere establecer en nuestras vidas. Nunca vamos a entender cómo va a obrar Dios. Le pedimos a Dios clamor, clamamos a Dios por ciertas cosas, pero nunca le pedimos a Dios que Él venga y nos enseñe esos principios. Y cuando alguien llega y te enseña principios de Dios, dices, eso es religión. Bueno, la palabra religión tiene diferentes connotaciones según la mentalidad de cada persona. Pero yo creo que nosotros tenemos que ver con claridad que una persona religiosa a veces no es solamente que quiera cumplir los principios, que quiera cumplir ciertas cosas. Una persona religiosa es aquella que cumple principios, que cumple actividades que no están basadas en la Biblia. Pero bueno, a pesar de todo eso, sabemos que Dios es bueno para restaurarnos. Así que yo te invito a través de este video, a través de este día, que realmente tú puedas aceptar esos principios de Dios, que tú puedas caminar en santidad y en obediencia a Dios, porque Dios es el único que restaura y que levanta nuestras vidas. ¿Sabes algo muy importante que dice Gálatas capítulo 5, versículo del 16 en adelante? Pablo empieza a hablarle a los Gálatas y les empieza a decir, les empieza a exhortar que tales cosas
como el adulterio, como la fornicación, la mentira, la hechicería, todas esas cosas, dice que son ¿de quién son? Son del diablo. Así que cuando nosotros practicamos tales cosas, como mentir, como engañar, como adulterar, como fornicar, como desear algo que no es tuyo, como robar, como la avaricia y la lascivia, dice la Biblia, ¿sí?, que tales cosas no son del Espíritu. Pero Pablo en un contexto más claro dice, cualquiera que practique tales cosas le está trayendo vergüenza al nombre que le dio acceso al reino. En pocas palabras, cuando nosotros continuamos con esos pecados, continuamos con vivir de una manera diferente, de una manera, con una manera no agradable a Dios, nosotros le estamos trayendo vergüenza al nombre que nos dio acceso al reino. ¿Y sabes quién nos dio acceso al reino? Yeshua, a través de su sacrificio, de ese mérito precioso que hizo en la cruz del Calvario. Él nos trajo redención. Así que cuando tú y yo practicamos una vez más estas cosas, sí, le traemos vergüenza. Le estamos recordando lo que pasó en la cruz del Calvario, porque no solamente podremos remontarnos al tiempos pasados y aquel que era colgado en un madero dice que traía vergüenza, no solamente vergüenza para sí mismo, sino vergüenza para su familia. Por eso es que el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario le dice, Juan, el único apóstol que quedó enfrente de él, le dijo, Juan, he aquí tu madre, María, Miriam, he aquí tu madre, he aquí tu hijo, porque le estaba traspasando su estaba traspasando el honor de ser su hijo para que ella no quedara en vergüenza. Fíjate hasta dónde nomás. Entonces cuando nosotros practicamos tales cosas, le recordamos esa vergüenza. ¿Ah? Y dice el apóstol Pablo que cada vez que uno practica tales cosas, ¿sí?, estamos pisoteando la sangre de Yeshua. Así que hermano, yo te invito que todo esto nosotros podamos volvernos a Dios con principios. Que tú guardes un Shabbat no quiere decir que seas religioso, porque está escrito en la Biblia. Que tú no mientas no es algo religioso. Que tú no adulteres, que tú no forniques, que tú no robes, que no desees la mujer de tu prójimo, que tengas un solo Dios. Incluso en Marcos capítulo 12, si no mal recuerdo, le pregunta a nuestro Señor Jesucristo, oh pues, ¿qué tú dices de Dios? ¿Cuál es el más grande y más alto precepto en Dios? Bueno, Yeshua le contesta y le dice, Shema Israel Adonai, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, nuestro Dios, uno es. Él les está citando lo que está escrito en Números, el Shema. Marcos capítulo 12, imagínate, en el nuevo evangelio Yeshua le dice que el primer mandamiento es reconocer que hay un solo Dios, un solo Padre. Es algo extraordinario, hermano, que si tú empiezas a estudiar tu Biblia desde una perspectiva hebrea, te vas a dar cuenta que muchos versículos apuntan hacia el principio. Yo te voy a dejar con este pensamiento al día de hoy y te voy a decir algo muy importante. Una parashat, un estudio de la Torah, una semana atrás, dice Lech Lecha. Bueno, este estudio nos habla acerca de lo que hizo Abraham, cuando Dios probó a Abraham, cuando Dios le habló a Abraham. Y una palabra muy interesante cuando le dice en Génesis capítulo 12, si no mal recuerdo, le dice, vete de tu casa y de tu parentela al lugar donde yo te voy a dar. Lo que le estaba diciendo en una palabra cuando le dice vete, la palabra vete, quiere decir, en hebreo se pronuncia lej, leja. En pocas palabras el Señor le está diciendo, quiero que te vayas de tu casa, de tu tierra, de tu parentela, pero antes de que salgas de aquí, el Señor le está diciendo, vete de ti mismo.
Es algo interesante porque el Señor le está diciendo, vete de ti mismo. Quiero que dejes tus emociones, quiero que dejes tus creencias, quiero que dejes tu forma de pensar, de actuar, de ser. Vete de ti mismo, aíslate. Porque si tú no te niegas a ti mismo, y ahorita lo vamos a ver, porque si tú no te alejas de ti mismo, te vas a llevar contigo idolatría, te vas a llevar contigo forma de pensar, forma de actuar, como lo hacen tus padres. ¿Sabes que el padre de Abraham era un reconocido? Era muy reconocido en el lugar donde vivían porque él vendía imágenes. Él tenía una tienda grande de ídolos. Lo que el Padre le estaba diciendo a Abraham era que dejara todo eso, que dejara primero, se alejara de sí mismo, porque sabes que cuando nosotros obramos por nuestras propias emociones cometemos muchísimos errores. Ajá. Cometemos muchísimos errores porque pensamos con nuestra propia mente humana y no le damos cabida. Por eso dice la Biblia en Jeremías, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Dice el Señor, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Sí, porque nosotros podemos pensar una cosa pequeña. Podemos decir, ay, pues yo me conformo con ir a la iglesia y decimos, ya con eso soy salvo y con eso tengo todo salvado. Cuando el Señor a lo mejor tiene planes grandes para tu vida, como un pastor, un llamado, algo maravilloso, pero nosotros nos conformamos con nuestros propios pensamientos, que a veces son de fracaso. Sí, porque a veces nos pueden proponer ciertas cosas. Por ejemplo, te puedo poner un ejemplo como un negocio. Y tú dices, yo tengo un trabajo seguro, no me falta nada, y qué bueno, está bien, yo no te estoy diciendo que lo dejes. Pero cuando Dios te da la oportunidad de tener un negocio para que puedas crecer y para que tu familia pueda ser bendecida, tú tienes que entender algo muy claro, es que Dios te está dando la oportunidad de que tú puedas producir, fructificarte en esa área económica. Pero lamentablemente nuestros pensamientos no son los mismos que Dios, ¿verdad? Por eso es que muchas veces nos cuesta trabajo entender nuestro propósito en la vida. ¿Sí? Dice, porque hay un dicho muy reconocido de un rabino, Nachman, que dice así, los caminos del hombre son dirigidos por Dios. Todos los caminos que el hombre puede tomar son dirigidos por Dios. Por donde anda, son dirigidos por Dios. Pero no todos entienden el propósito. Eso es lo lamentable, hermano. Así que antes de que tú puedas tomar decisiones, consulta a Dios. Y sobre todo, cuando Abraham dejó eso, cuando Abraham se despojó de sí mismo, dice que pudo caminar con Dios y está contado en Hebreos, capítulo 11. Muchos cristianos lo conocen como el Salón de la Fama, de la fe, porque le fue contado por justicia. Ahora, ¿saben por qué le fue contado? Hay una gran enseñanza en eso, porque dice Romanos capítulo 5, una en el capítulo 8, que nosotros fuimos justificados. ¿A través de quién? A través de Yeshua. Entonces Abraham, no hay una verdad que diga que el Señor bajó a predicarles allá abajo, porque ni siquiera se encontraban ahí. Es una mala introducción. Por eso entienda, por eso le está diciendo que le fue contado por justicia. Él fue justificado por su acto a través del Padre. Ahora nosotros fuimos justificados a través de quién? Del Hijo. Por eso nos encontramos y esperando al Mesías. Es que estudiar la Biblia, hermano, nos enseña a caminar con Dios. Así que yo te invito, hermano, que en estos tiempos nosotros podamos recapacitar y poner en orden lo que está mal en nuestras vidas. Yo no estoy juzgando a nadie, no estoy criticando a nadie, y mucho menos este video lo hice para nadie. Es lo que Dios puso en nuestro corazón, que podamos compartir. Porque podemos notar que en estos tiempos muchas iglesias se están dividiendo. Muchas iglesias de diferentes denominaciones se están dividiendo. Muchos cristianos se están alejando de Dios, muchos pastores, incluso creyentes, líderes religiosos se están alejando de lo que es la salvación y la redención por malinterpretar lo que es la gracia de Dios.
Y yo tengo muchísimos ejemplos para darte que en el Antiguo Testamento hubo gracia. Hubo gracia. Así que eh, yo quiero invitarte en esta mañana, bueno, acá en esta tarde, en esta mañana, que tú puedas, en este día más bien, que tú puedas darte el tiempo de decir, Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, y si en algo te he fallado, te pido perdón. Porque un momento más, hemos tenido en nuestro corazón el decir, bueno, yo fallé, yo pequé, ya cometí el adulterio, vengo, me arrepiento a Dios. ¿Sabes? Te voy a decir algo muy importante. Cuando nosotros decimos que, porque ha habido estas enseñanzas y se le ha dado el contexto diferente, en el cual dicen, Yeshua pagó por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Bueno, escrituralmente no está escrito así. Él pagó nuestros pecados pasados cuando no conocíamos de Dios, porque lo desconocíamos. Éramos ignorantes, entre comillas podríamos decir que éramos ignorantes, pero a través de Yeshua viene y nos da la salvación una vez que tú te acercaste a Yeshua o a Jesús. Él te dio la salvación, Él te dio una nueva, dice Primera de Corintios, si no mal me equivoco, 5:17, perdón, que nueva criatura somos en Cristo. Y cuando somos nueva hechura suya, nuevas criaturas en Dios, dice que tienes un nuevo comienzo. Pero tú ya eres consciente de lo que es bueno y de lo que es malo. Así que hay un libro de las memorias donde todo lo que hemos hecho en Dios, tanto bueno y malo, nos harán salidas. Sí, es verdad que Colosenses dice, el acta de decreto que estaba en contra de mi vida fue clavada en la cruz, es verdad. La acta de decreto que estaba en contra de tu vida, del enemigo, de tu pasado que te acosaba. Pero hoy en día tú tienes un nuevo libro, que todo lo que tú y yo estamos haciendo en Dios nos es escrito. Así que hay que tener cuidado y temor reverente. Por eso dice en Proverbios, ¿sí? Capítulo 1, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Sabes? No basta con llenarnos de conocimiento, de leer libros, de leer la Biblia, de estudiar, de tener diferentes diplomados, si no hay temor en Dios. Yo he visto desbaratarse años que construyeron ministerios, años, por la arrogancia de su corazón. Se destruyó un ministerio. Se destruyen ministerios. Porque pensó que solamente la sabiduría bastaba. Y no es la sabiduría tanto, sino es el temor a Dios. He visto crecer a gente sin tanto conocimiento bíblico, pero avanzando en el reino de Dios y creciendo. Así que la sabiduría no basta para poder tener una iglesia exitosa, sino enseñarles y principalmente uno vivir lo que es el temor a Dios. Así que yo te dejo con este pensamiento, espero que te haya servido y nos veremos hasta la próxima. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor alce su rostro sobre ti y que el Señor tenga misericordia de ti y siempre te conceda la paz. Shalom.